Ahora sí, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la participación. ¿Ustedes nos escuchan bien? ¿Quiénes están virtual? Sí, señora, perfecto. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Le estamos escuchando perfecto. El director para que dé inicio a la reunión y procedemos con una corta presentación para conocer quiénes están presentes en el ministerio, pero también virtual los queremos escuchar. Doctor Bueno, muy buenos días a cada uno, a una. Pues de parte de nuestra ministra, Yasmín Ramírez, darles un caluroso saludo. Pues digamos que como Ministerio del Trabajo estamos muy comprometidos con escucharlos, pues comprender un poco la situación en la que se encuentran. También decirles que nosotros pues estamos hoy en una titánica labor por sacar adelante dos de las tres reformas que se han presentado en el Congreso de la República. Pues como ministerio también estamos muy comprometidos en poder fortalecer la misionalidad de esta entidad. Como ustedes saben, durante pues casi 8 años estuvo casi que pues fusionada, por no decir disminuida en sus funciones. Parte de la estrategia o del objetivo nuestro es poder pues, fortalecer este ministerio, su misionalidad. Ha sido un ministerio que ha venido de todas formas en un proceso de recuperación de sus capacidades, pero todavía es muy limitado, y ese es un poco el punto de partida que quisiera poner de presente hoy. Como ustedes saben, la semana pasada se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que es el que materializa nuestro objetivo como gobierno. Entonces, pues vamos viendo que las transformaciones, los cambios se van dando no a la velocidad que quisiéramos, porque de todas formas los tiempos administrativos, los tiempos también legislativos son los que digamos, están dados por la Constitución. Pero decirles que en el plan de desarrollo ya hay una apuesta por poder fortalecer nuestro ministerio, poderle dar mucha más, digamos, visibilidad y capacidad de acción. Porque, pues como ustedes saben, pues toda la rama, digamos, de recuperación y garantía de derechos, pues está básicamente entregada a los otros. Por nuestra parte, pues tenemos otra rama un poco más administrativa, de control, de vigilancia, inspección, y en esta, donde nos encontramos, que es la que convoca esta reunión, que es esta subdirección de promoción de la administración social, es uno de los, digamos, pilares también del ministerio y que tiene que ver con el diálogo social, y la posibilidad de poder restablecer fuentes de comunicación entre los trabajadores y los empleadores. Es un poco nuestra gran misionalidad, poder poner de presente las posibilidades que hay en las soluciones negociadas, en las soluciones dialogadas, en poner de presente las posibilidades de conversación entre las partes, ¿no? Por supuesto que este es un campo bastante, digamos, particular, porque pues, es una entidad que desafortunadamente fue arrebatada del derecho que teníamos todos los colombianos y colombianas a la comunicación pública, parte también de pues, una estrategia
que pues hemos vivido por muchos años, que es la implementación del enfoque modelo neoliberal, que pues ha priorizado privado sobre lo público. En nuestro caso como gobierno, pues lo que estamos diciendo es que hay que recuperar los derechos, ¿sí? Y para recuperar los derechos hay que recuperar la acción pública del Estado, ¿no? Y en eso pues está... No se escucha casi nada. ¿No? Yo sí lo he escuchado totalmente y lo escucho muy ¿Sí? bien, doctor. Ah, bueno, Señor, muy tal bien. vez el problema de escucho conexión bien de también. alguien. Sí, También escucho y bien, decía doctor. que, Buenos días. que nuestro propósito y el enfoque, digamos, de cambio de gobierno es la recuperación de lo público, ¿sí? En la reforma a la salud, por ejemplo, tiene ese enfoque. Es tratar de cambiar el concepto de que es a través de el poder económico que tienen los individuos que tienen, digamos, condicionado el acceso a uno u otro derecho, ¿no? En este caso, la salud, pues, como ustedes saben, está estructurada fundamentalmente a que el privado sea quienes administren ese derecho, y lo que estamos diciendo es hay que recuperar esos derechos. Y en ese orden de ideas, pues la reforma laboral tiene también ese gran propósito, poder recuperar el derecho que le asiste a todas y todos los trabajadores del país a, a tener pues un trabajo decente y digno. Hemos tenido, digamos, varios escenarios de debate público con relación a estas dos reformas, a la laboral y a la pensional. Decirles que pues el debate se pierde, digamos, en la idea de que nos han querido poner en la idea de que la reforma laboral tiene que generar empleo, y lo que nosotros estamos diciendo es la reforma lo que hace es garantizar y recuperar derechos a los y las trabajadoras de este país. La política de empleo es una política pública de Estado, ¿sí? En el cual también el Ministerio tiene otros escenarios distintos, pero en este caso, pues, es parte de nuestra intención, pues, primero reglamentar el artículo 53 de la Constitución, que mandata al Estatuto del Trabajo, y en segundo lugar, actualizar el Código Sustantivo del Trabajo. Y en ese orden de ideas, pues, lastimosamente, recuperar cosas que ya los trabajadores habían ganado, ¿no? Y que con un discurso pues, bastante confuso sobre la idea de generar empleo, pues se les arrebató varios derechos. Y la otra es la reforma pensional, que es también muy importante porque en nuestro caso, pues estamos tratando de universalizar ese derecho a unos mínimos recursos para todas y todas los adultos mayores, es el derecho, digamos, a una vejez digna. En este caso, pues, fortaleciendo también todo el tema público y poder, pues, juntar estos dos mundos que estaban separados, lo privado y lo público, y poderlo armonizar en una sola propuesta de derecho. Por supuesto que hay discusiones, hay críticas a cada uno de esos proyectos. Por supuesto que nosotros como gobierno quisiéramos invitarles a que pudiéramos comprender que esto es progresivo, esto es poco a poco. A veces los saltos, pues, no son los que, digamos, quisiéramos que se dieran en la calidad y en las dimensiones que se quieren, pero estamos seguros que estas reformas sí van en ese camino de recuperar derechos, de garantizar derechos. Entonces, pues este ministerio, en cabeza de nuestra ministra, pues ha estado dando la batalla, dando la pelea por esa recuperación de derechos, y poder dar un nuevo marco de acción también para este ministerio. Y en ese sentido, pues, esta subdirección, que es la subdirección de promoción de la organización social, pues tiene el gran reto de generar todos los espacios de diálogo que sean necesarios en esa dirección.
Sabemos que el tema que vamos a trabajar es muy concreto, muy puntual. La idea entonces es que pues, nuestras tres colegas que están aquí, que además tienen experticia, experiencia, conocimiento en los diferentes asuntos del derecho laboral, pues puedan, digamos, recibir la situación que nos han venido planteando y explorar diferentes estrategias y alternativas, ¿no? Algunas que son de carácter jurídico, pues tendrán como ese mundo allí. Las otras que son más de carácter social, de carácter también, ¿por qué no decirlo, político? Pues podríamos, digamos, desarrollarlas y acompañarles a ustedes en esta gran pelea que llevan que por años y del cual nosotros como ministerio pues reconocemos esa valentía y pues admiramos esa capacidad de resistencia, resiliencia, de constancia, perseverancia que han tenido ustedes, porque entendemos que la lucha de ustedes pues es la lucha del pueblo colombiano, de los trabajadores y trabajadoras de este país que han sido víctimas de muchas vulneraciones, de muchos maltratos y que pues de alguna manera pues nosotros como ministerio hemos recibido muchos casos que son bastante, digamos, complejos, difíciles y que pues, lo que estamos tratando es que con nuestras limitaciones, pero también con nuestras capacidades. Y en ese sentido, pues quisiera terminar con este primer saludo inicial, diciéndoles que con lo que podamos hacer en el acompañamiento como ministerio, pues cuenten con nosotros. Y bueno, pues un poco atentos a poderles escuchar y poder construir con ustedes las estrategias que sean necesarias para darles un impulso a esta lucha que ustedes pues por años han desarrollado. Muchas gracias. Disculpe, le sumo ahí a su amable exposición. La verdad, cuando uno empieza a tener conocimiento de la vida laboral y todo, el Ministerio del Trabajo era como la fiscalía de hoy en día. Hablar del ministerio cualquiera temblaba. Yo lo llevo al Ministerio del Trabajo y es 80, 70, porque esperamos toda la gestión de la parte ministerial. Bueno, muy bien. Pues no sé si nos presentamos. Yo pues arranco Pavel Santo Domingo, soy subdirector de promoción de la Organización Social del Ministerio. Hago parte y hacemos parte de una dirección que es la Dirección de Derechos Fundamentales al Trabajo, ¿no? Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Laura Cifuentes, también hago parte del equipo de la subdirección, específicamente del equipo de diálogo social y soy antropóloga. Gracias. Bueno, mucho gusto, un placer de tenerlos aquí. Yo soy Tatiana Andrea Ferreira Fajardo, estoy adscrita, soy profesional adscrita en la subdirección del doctor Pavel. No, para servirles. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Natalia Niño Jiménez, abogada de profesión y también hago parte del equipo de trabajo de diálogo social de la subdirección de la promoción de la organización social. Muchas gracias. ¿Tienes el micrófono? Sí, es que porque está por este audio. Es el audio. Y aquí Porque voy está rotando la... Es que esto es muy... Listo. bueno, mi nombre es Bernardo Augusto Santos Giraldo, es trabajador de Telecom. Estamos en esta lucha por los derechos laborales de todos los trabajadores de Telecom desde hace 20 años, en el campo pensional 25 años, porque los derechos de los trabajadores de Telecom en cuestión de pensiones entró en una oscuridad con la expedición de una adenda en el año 98 y desde ahí empezó la negación arbitraria del derecho a la pensión de los... eso es algo que no tiene razón de ser jurídicamente hablando, que por medio de una adendas extemporáneas se nos quiten los derechos pensionales, que gracias a Dios la doctora Natividad Pérez Coello
rescató para el colectivo de trabajadores en unas recientes sentencias SL 3280 del 2018, SU 143 del 2020 de la Corte Constitucional y la nueva SL 761 del año 2021. Ahí la doctora Natividad Pérez Coello, que nos acompaña aquí en la reunión, rescató ese beneficio pensional para los trabajadores de Telecom y pues aún se incrementa más nuestra lucha porque ya con sentencia a favor, teniendo todo el establecimiento en contra de los trabajadores de Telecom, porque cuando fuimos liquidados, se despidió la circular 04 del 2006 del Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí? Y ahí el ex magistrado José Alfredo Escobar Araujo instruye a los jueces de la República para que se nos nieguen absolutamente todos los derechos. Entonces, ustedes sabrán entender que nosotros estamos enfrentados a todo, o estábamos enfrentados a todo un establecimiento donde todo era adverso para nosotros. Hasta la Defensoría del Pueblo llegó a ser adversa para nosotros porque trató de anular las sentencias de la doctora, que la doctora Natividad consiguió para los trabajadores, suplicándole a la Corte que revisara ese proceso para que fuera anulado. O sea, hasta la Defensoría del Pueblo nos dio la espalda. Entonces, la lucha de nosotros ha sido titánica. Aquí está el compañero, aquí están los compañeros. Y me acompaña mi esposa como una víctima. O sea, nosotros todos los trabajadores somos víctimas, pero nuestras esposas también lo son. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes entiendan que aquí hay toda una problemática, hay una tragedia, compañeros que han muerto, compañeros que se están muriendo, hay compañeros que se han suicidado, hay compañeros que están en las calles pidiendo limosna. Tenemos casi la mayoría de todos los trabajadores de Telecom perdimos la vivienda porque el fondo de vivienda fue vendido arbitrariamente a configura capital del exministro Carrasquilla. O sea, esto ha sido terrible. O sea, nos quitaron el trabajo, nos quitaron el mínimo. Ustedes sin mínimo, ahorita cómo paga una vivienda. No es posible. Y la compra Carrasquilla, el ex magistrado, el exministro que nos liquidó, ¿sí? Termina comprando la cartera de Telecom del Fondo de Vivienda que no debió haber entrado en esa liquidación y termina arrebatándole las viviendas a los trabajadores del sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Mi nombre es Hernán Rodríguez, presidente de ASOS Telecom, y vengo en representación de los trabajadores de Telecom y de la sociedad. Gracias, Hernán. Con los muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es José Eber Rodríguez, exfuncionario de Telecom, y asisto en mi calidad de representación de la Asociación de Ex Trabajadores de Telecom y las teleasociadas. Más luego, en el transcurso de la reunión, pues aportaremos inicialmente la presentación. Gracias. ¿Falta la compañera? La esposa. Pero ¿cómo está el nombre? No sabe Gloria Marcela Ferreira. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora damos paso para que por favor se presenten quienes nos acompañan virtual. Por favor. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Sí, señor. Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Rodrigo Aguilar, ingeniero en electrónica, es trabajador de Telecom, de la Gerencia Regional Cali, y estoy en compañía acá de otro ex trabajador, el ingeniero Álvaro Pozo. Estamos en representación del colectivo de trabajadores de Telecom de Cali y el suroccidente colombiano. Agremiamos alrededor de 600 trabajadores con derecho pensional convencional, que en el momento pues tenemos acciones de tipo judicial, unas más adelante y otras en camino. Adicional, también tenemos la compañía de nuestro asesor jurídico, el doctor Gustavo Ruiz. Muchas gracias. ¿También? ¿Esta? No. Muchas gracias. Gracias.
¿Quieren más nos acompañan virtual? Si quieres, llamamos por el orden que Buenos días, doctores, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Juan David Gómez Barragán, soy el subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP. Aquí dispuestos, obviamente, a participar activamente. Doctor, muchísimas gracias a la convocatoria. La UGPP siempre se ha caracterizado por atender el llamado de todos los entes de control y de los ministerios, en este caso el Ministerio de Trabajo, con quien tenemos unas grandes relaciones, inclusive tiene asiento el viceministro en la junta directiva de la entidad. Entonces, nada, muy atentos nosotros con todo el ánimo de venir a escuchar, de venir a entender en qué podemos colaborar, qué podríamos mejorar, en qué podemos dar claridades que nos corresponda. Este sí es un tema que ha sido bastante complejo, como lo manifiestan todos los asistentes a la reunión. Sí hemos tenido algunas dificultades de orden legal, jurisprudencial, cambios de líneas jurisprudenciales, eso ha dificultado un poco de pronto la atención de los temas, pero pues aquí estamos prestos en el llamado que muy amablemente nos hace el Ministerio y poder participar activamente en la reunión. Muchísimas gracias. De la UGPP le doy la palabra a la doctora Alicia y al doctor Javier Sosa para terminar las tres personas que venimos de UGPP, si les parece. Dice sí, puede ser mejor. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alicia Guzmán, soy asesora de pensiones de la UGPP. Como dijo Juan David, atentos a escucharlos para ver qué logramos concluir en esta reunión. Gracias. Gracias, Alicia. Muy buenos días, doctores. Buenos días a todos los trabajadores de Telecom, también a los funcionarios del Ministerio. Un gusto estar acá en esta reunión. Mi nombre es Javier Andrés Sosa Pérez, soy director de Defensa Judicial Pensional de la UGPP, encargado de la parte judicial en materia pensional de la entidad. Estamos muy atentos, muy agradecidos por este espacio también que nos permite el Ministerio, básicamente siempre dispuestos al diálogo social. Creo que es un gran paso de este gobierno, básicamente, tener estos acercamientos con los sectores sociales. Nosotros siempre prestos a escuchar, también a dar claridades, también obviamente revisar nuestras posturas en caso que sea necesario hacerlo, y básicamente pues siempre pues dispuestos a generar, pues obviamente nosotros nos debemos al ciudadano, somos conscientes de eso, somos conscientes de nuestra responsabilidad como servidores públicos de prestar ese servicio público de calidad a los ciudadanos, y en ese entendido pues muy atentos a generar estos diálogos que para nosotros son muy importantes, muy valiosos, y siempre pues prestos a atender y escuchar. Entonces pues aquí atento estaremos escuchando, y también en el momento que sea oportuno participaremos también para obviamente generar este diálogo tan importante como lo decía el doctor Borges. Entonces aquí atentos. Muchas gracias. Sí, aló. Buenos días, ¿me escuchan, por favor? A ver si. Sí, lo escuchamos. Gracias. Señor Guillermo. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, lo Sí, señor, escuchamos. lo escuchamos. Señor Guillermo. Muy buenos días, ¿cómo les acaba de ir? Mi nombre es Guillermo Alfredo Forero Uribe, ex empleado de Telecom, pertenecía a la regional de Bogotá, y nosotros somos un grupo de 15 compañeros que hablamos una demanda en contra pues de Telecom, la UGPP, y bueno, a aportar ideas y también plantear las situaciones que se nos están presentando. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Jesús Alberto. Jesús Alberto falta. Jesús Alberto. Buenos días. Buenos días, respetados doctores y apreciados compañeros de Telecom. Mi nombre es Jesús Alberto Ramírez. Vengo también en representación de ASOES Telecom. Quisiera, pues, ante todo, agradecerles la oportunidad que nos han brindado para esta mesa de diálogo, que sé que será muy productiva, porque veo todos muy comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Así que les agradezco muchísimo la cordial invitación que nos han hecho. Muy amables. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, mi Sí, te nombre. escuchamos. Sí, gracias, muy amable.
Mi nombre es Mireya Beltrán Rodríguez, estoy desde Berna, Suiza, soy inmigrante, soy madre cabeza de familia, tengo un hijo en condición de discapacidad, también soy trabajadora de Telecom, cuento con una veeduría internacional anticorrupción, hay como 1000 y pico personas adscritas a esta veeduría, pero más que todo le doy las gracias a Dios primero que todo y a los señores del Ministerio de Trabajo por la atención prestada, por la amabilidad y por todo lo que dijo el señor en la presentación y que la doctora también lo dijo, el doctor de la UGPP, que van a tomar atenta nota sobre nuestros derechos. Les agradezco mucho su don de humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Natividad. La doctora Natividad se acaba de conectar. Es nuestra abogada. Perfecto. Doctora, Doctora, ¿se puede presentar? Muy buenos días a todos los integrantes de esta reunión. Les habla Natividad Pérez Cuello, abogada de muchos de los extrabajadores de Telecom, haciendo permisible escuchar las distintas opiniones y los conceptos que al respecto de lo que es pensión de los trabajadores y cumplimiento de fallos queremos escuchar tanto del ente el PAR, Patrimonio Autónomo de Remanentes, y de la UGPP, la Unión Parafiscal de Pensiones de los Trabajadores de Telecom, que entró a reemplazar a Caprecom. Gracias por su espera, pues aquí estoy también dispuesta a rendir un concepto de lo que yo creo que son las normas que nos han venido cumpliendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya se presentaron todos quienes nos acompañan virtual. Si ustedes me lo permiten, por favor, me autorizan grabar la reunión. ¿No hay ningún problema? Sí, señora, sin problema. Sí, es autorizado. Sin problema y que ojalá Memoria. ayuda de memoria. Yo creo que sin problema, pero ojalá que quede como un acta donde hemos participado todos. Claro que sí, doctora. Y también en el chat de esta reunión hay un link que les enviamos para que por favor todas las personas que ingresaron virtualmente puedan registrar su asistencia en ese link. Les agradezco mucho. Para el tema del acta es importante. Está en el chat. Bueno, muchas gracias. Entonces damos continuidad a nuestra reunión, para lo cual yo sé que hay varias personas de los extrabajadores que tienen presentación y pues con el ánimo también de respetar los tiempos y no extendernos mucho, consideraría que primero le vamos a dar la palabra al señor Jesús Alberto, que tiene la presentación, y esperamos si le damos un máximo de 15 minutos para su presentación, y yo sé que aquí hay más personas, tanto presencial como virtual, que tienen más presentaciones, para no extendernos mucho y podernos escuchar todos. Vamos entonces a dar inicio al señor Jesús Alberto, que nos va a dar la presentación de la problemática, nos va a poner en contexto sobre la situación actual de los extrabajadores de Telecom. Y pues seguidamente también vamos a escuchar a la UGPP, quien amablemente aceptó nuestra invitación y se encuentra presente, y pues también a quienes están acá presentes. Entonces, don Jesús, usted ya tiene permiso para poder compartir la pantalla. Aquí lo estamos viendo para su presentación. Le quiero pedir un favor, si no es mucha molestia, dadas las dificultades técnicas que tengo, yo envié la presentación, ¿será que por favor puede proyectar, la puede compartir? Claro que sí, yo se la proyecto. Regáleme un segundito. Me la enviaste por todo. Ah, puede ser WhatsApp. ¿Cuál de las dos? ¿Cualquiera? La primera. Hoy no, el PDF, que quede más fácil. Ya lo mandé en las dos versiones. Están en dos versiones. Ok, perfecto. Deme un segundito, ya me la envió al correo y... Qué pena con ustedes interrumpir, si le podemos dar la palabra al doctor Montaño, que también está ahí. Qué pena con ustedes, disculpen. Tranquilo, no se preocupe. Denos un minuto y ya lo... Él es Cifuentes. Ok.
arroba, Disculpa, se me cayó la señal. ¿Del internet? Desconéctate y vuelve y métete. ¿Ya? Danos un momentico, dejamos la presentación puesta y ya. Un segundito, ya vamos a compartir la presentación. No sé si me lo Solo por reforzar y entregar una documentación casi de resto no se que es poner a lo que diga Alberto en la Yo también tengo unas. Tranquilo. De la ventana. Listo. Ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, señora. Correcto, se ve bien. Sí, correcto. Bueno, entonces vamos a iniciar la temática que voy a tratar sobre la pensión sanción convencional, la pensión convencional de los trabajadores de la empresa nacional de telecomunicaciones Telecom, que fuimos despedidos entre 2003 y 2006. Por favor, esta no es la siguiente diapositiva. Ahí ustedes están viendo la siguiente. Ahí sí. Bueno, entonces vamos a comenzar a poner en contexto a los asistentes que no conocen la problemática nuestra. Entonces, la empresa Telecom fue creada, como dice ahí, y organizada de acuerdo a la ley 6 de 1943, 83 de 1945 y siguientes. Fue reestructurada mediante el decreto 2123 de 31 de diciembre de 1992 y fue suprimida y liquidada por el decreto 1615 de 2003 en su artículo primero. Por favor, entonces pasamos a la siguiente, ¿tan amable? Ese es el inicio de la empresa, reestructuración y supresión. Bueno, en la reestructuración, ¿qué resaltamos de la reestructuración? Resaltamos dos artículos importantísimos. La primera es el artículo 5, que clasifica los trabajadores de la empresa en oficiales y públicos. Y resalta la norma, el artículo 7, que es importantísima, que es la norma laboral, donde dice exactamente que los contratos de trabajo, artículo 7, perdón, los contratos de trabajo de los funcionarios que de acuerdo con el presente decreto sean trabajadores oficiales incorporados en la planta de personal de Telecom a la fecha de su transformación se celebrarán a término indefinido y no será aplicación presuntiva el plazo del que la ley. Dice, a estos mismos funcionarios no podrán dárseles por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin que medie justa causa, entendiéndose por esto solo las que establece el régimen de administración de personal vigente en Telecom a la fecha de la expresión del presente decreto. Lo he colocado aquí en rojo para que la OGPP, por favor, lo solicite al PAR y el Ministerio de Trabajo, que se llama el Acuerdo JD 0028 de 1993. Ese es el único documento que contiene las causas justas para terminar el contrato de trabajo. Ninguna que no esté en ese documento no debería ser válida. Y la otra parte importantísima es que la reestructuración de la empresa no afecta el régimen salarial, prestacional y asistencial vigente de los empleados vinculados a la planta personal de Telecom a la fecha de expedición del presente decreto. Esas son dos cosas importantes: estabilidad laboral y garantía de los derechos adquiridos. Eso es la esencia del decreto 2123 de 1992, reestructurar la empresa.
Siguiente, por favor, es tan amable. No, yo ya le cambié. Ya, Alberto. Bueno, siguiente, por favor. Ay, ya está. Ahora después de la reestructuración, vamos a pasar a la liquidación. Los efectos de la liquidación. En el artículo primero del decreto 1615 del 2003, tenemos que el artículo primero suprime y liquida la empresa. En el artículo 16 se suprimen los empleos y se da garantía para los que pertenecen a la red social, previsto en la ley 790 y reglamentario en el decreto 190 de 2003. Siguiente, por favor. Ahora, el otro artículo importantísimo de esa liquidación es el artículo 20, reconocimiento de pensiones y cuotas partes. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones Capricorn será la encargada de reconocer las cuotas partes y las pensiones de los trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y con liquidación, así como las sustituciones pensionales que se hayan causado a cargo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en la fecha del decreto. El desarrollo del convenio suscrito el día 8 de abril de 2001 entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y Capricorn. Es importante esta parte, que sepamos que la subrogación pensional de Telecom pasó a Capricorn. De hecho, Capricorn siempre la había administrado. Siguiente, por favor. Bueno, el otro importante artículo del decreto 1615 tiene que ver, tiene que ver con las indemnizaciones. Entonces, este artículo 24 posee unas indemnizaciones con base en el artículo 5 de la Convención Colectiva. Y otra cosa importante es el artículo 25, la incompatibilidad con otras indemnizaciones. Y aquí hay que entenderlo muy bien. Las indemnizaciones a las que se refiere el presente decreto son incompatibles con cualquier otra de las establecidas para la terminación unilateral y sin justa causa de los contratos de trabajo. O sea, estamos hablando, reconociendo que es un despido sin justa causa, pero que no aplicarán para nuestro caso otras, sino esta liquidación con base en supresión del empleo sin justa causa. Siguiente, por favor, se nos hable. Bueno, ahora aquí es importante. Ahora ya tenemos entonces el contexto de la creación de la empresa, contexto de la reestructuración y contexto de la supresión de la empresa. Ahora vamos a hablar de la convención colectiva. Este es el pilar en el que vamos a descansar nuestras reclamaciones a partir de adelante y que es lo que queremos que se dé buena atención a esta parte. Y es que la convención colectiva, el artículo segundo de la convención 96-97, dice que quedan vigentes las normas existentes que consagran derechos en beneficio de Citelecom o de ATT, que son organizaciones sindicales, y de los trabajadores, consten por escrito de la Constitución, las leyes, decretos, contratos individuales, convención colectiva, las cuales están incorporadas a esta convención en cuanto no resulten modificadas. Es decir, que todas las leyes, todos los decretos que sean a favor de los trabajadores deben acatarse en cumplimiento de la convención colectiva artículo segundo. Y recordar que este artículo convencional le da vigencia al decreto 27 del 97, por artículo 9, 2660 de la ley, artículo 8, el 171 de 1961, al decreto 2123 mismo y al estatuto de personal, del estatuto de la empresa Telecom, que está contenido en el decreto en el decreto 666 de 1993. Siguiente, por favor. Alberto, ¿me permite ahí una acotación? Perdón. Sí. Bueno, entonces, es que ya voy para el resto. Sería bueno para no perder el hilo de la exposición, de pronto le agradecería que de pronto pueda al final ser una inquietud o hacer el aporte. ¿Le parece, Bernardo? Listo. Bueno, entonces, es importante. Vamos a
mirar la potencia de la convención colectiva. Entonces dice aquí que en primer lugar cabe precisar que los trabajadores sociales tienen una relación contractual reglamentada por el decreto 1083 de 2015 y la de sexta en 2045. Y respecto a la convención, queda muy claro aquí, incorporación de cláusulas favorables al trabajador. En todo contrato de trabajo se consideran incorporadas, aunque no se expresen, las disposiciones legales pertinentes, las cláusulas de las convenciones colectivas o fallos respectivos y las normas de reglamento interno de la entidad, las cuales por otra parte sustituyen de derecho las estipulaciones del contrato individual en cuanto fueran más favorables al trabajador. Es importante resaltar esta parte. Siguiente, por favor. Bueno, perdón, aquí resaltamos lo de la sentencia C92 de 2003, que es pesa. Entendida así la convención colectiva, puede decirse, perdón, disculpen al anterior, qué pena, en la parte de abajo, dice que entendida así la convención colectiva, puede decirse que se trata de un acto jurídico de forzoso cumplimiento entre quienes lo suscriben, es decir, que se encuentran ligados con una relación laboral su pena de incurrir en responsabilidad por su incumplimiento según lo dispone el artículo 468 del Código Administrativo del Trabajo. El peso de la convención colectiva frente a la ley. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, vamos a citar rápidamente la ley 171 del 161, que es una de las que entra, que sigue vigente para los trabajadores de la empresa por virtud de la convención colectiva, artículo segundo de la convención 96-97. Entonces, todo trabajador que sea despedido sin justa causa tiene derecho a una pensión proporcional al tiempo que llevará si el tiempo de labor es mayor de 10 años y menor de 20. Y establece que la cuantía para liquidar la pensión debe ser 75% del ingreso de lo devengado en el último año de servicio. Es importante esto. Siguiente, por favor. El otro artículo, juntamos la solicitud de la pensión sanción, entonces sería el decreto 1848-1961, que también nos habla de que es pensión en caso de despido injusto. Y este artículo 74 es para todas las personas que hayan laborado más de 10 años y menos de 20. Y la pensión se liquidará igualmente, como dice el plan anterior, con base en el promedio de lo devengado en el último año de servicios, proporcionalmente al régimen que le fuera aplicable si hubiera seguido laborando. Siguiente, por favor. Sí, adicionalmente a estos decretos, pues, que tienen fuerza de ley a través de la convención colectiva, también hay un concepto importante aquí, sobre lo que dice la Corte. Es un documento, es un extracto sacado de la fonograma de la Administración de Colectivaciones. La solución que surge del análisis normativo de la pensión sanción es la siguiente. La actual regulación de la pensión sanción modificó su naturaleza jurídica, pues la filosofía indemnizatoria con la cual fue diseñada se transmutó en un sentido prestacional con el fin de proteger al trabajador en su ancianidad. Pues, en síntesis, es importante esto. Aunque no estamos invocando, sino que estamos apoyando en jurisprudencia lo que estamos sosteniendo. En síntesis, aquellos casos que la entidad pública terminó sin justa causa la relación laboral con un trabajador oficial sin haberlo afiliado al sistema general, o si lo hizo, y de todas maneras no tiene posibilidad de acceder a la pensión de vejez, resultan aplicables los artículos 8 de la ley 171 y 74 del 1848, pues la pensión sanción adquiere un carácter prestacional para proteger la vida, condiciones dignas del trabajador en su vejez. Entonces, para que tengamos muy en cuenta este concepto, que independientemente de que sea por la vía convencional, por la vía legal y jurisprudencial, también están apoyados. Entonces, ¿para qué invoco aquí este decreto que es la pensión convencional? Es con el fin de que se tome como referencia para la liquidación de la pensión sanción, además del reconocimiento de la pensión convencional, que es el mismo decreto aplicable, decreto 1061 de 1960, que establece que las personas en Telecom se podían pensionar con 25 años de servicio y cualquier edad para cargos ordinarios
20 y 50 para cargos ordinarios igualmente, y 20 igualquier edad para cualquier persona que tuviera un cargo catalogado como es cargo de excepción, según el artículo 9 de ese decreto. Entonces, resumiendo, perdón, siguiente, por favor, para terminar muy pronto ya para los más compañeros. Ya, Alberto. Siguiente, por favor. Ya. No ha salido. Jesús Alberto, ya. Ahí sí, ahí bueno. Listo, correcto. Listo, entonces aquí queremos resaltar algo importantísimo. Esto es de una paso de una convención colectiva de una empleada oficial del Ministerio de Agricultura, que fue despedida sin justa causa, y en su convención colectiva tenían en el artículo 98 precisamente la transcripción literal del artículo 8 de la ley 131 de 1961. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de casación SL 15 de 2016, magistrado con Gerardo Zuluaga, dice que, citémoslo textualmente, es preciso resaltar ahora que de entenderse que el artículo 98 del Acuerdo Colectivo de Trabajo reprodujo el 8 de la Ley 131 de 1901 como lo sostiene la impugnante, ello en manera alguna muta su fuente convencional. Y en este horizonte, entonces, la prestación a esta actividad debe analizarse como beneficio extralegal, porque en estrictez lo es, producto de la negociación colectiva, fruto de la voluntad y aceptación de los protagonistas sociales, y no como una norma de naturaleza legal. Entonces, es importante también tener en cuenta que cuando una norma convencional, si más tarde es derogada, legalmente sigue teniendo vigencia en la convención colectiva, porque es el contenido y lo que queda pactado en la convención sea derogada posteriormente. Debe mantenerse ese contenido. Bueno, muchas gracias, muy amables, por su paciencia y por su escuchar atentamente. Muchas gracias a usted, don Jesús, por su presentación. Creo que fue muy clara la relación que nos hace jurídica, jurisprudencial, legal y también convencional sobre la situación y el conflicto actual. Yo no sé si alguien virtual tenga algo que adicionar. Mireya tiene la palabra, la solicitud de la palabra, entonces puedes continuar, Mireya. Sí, muy buenos días, señores y señoras y doctores de la reunión y del Ministerio de la UGPP. Lo que yo quiero comentar, la exposición del compañero Jesús Alberto, excelente. Muchas gracias, compañero Jesús Alberto, por su exposición clara y concisa, bien clara y bien concisa. Yo les pregunto a todos, y dejo también la inquietud, comparando las resoluciones de algunos compañeros con las respuestas que nos dan a nosotros, son muy desiguales. Por lo menos un caso, la resolución de una compañera de Barranquilla. En el 2003 la pensionan con el decreto 2090 del 2003, y me acojo yo al derecho a la igualdad y me dicen que no tengo el derecho a la igualdad porque el decreto 2090 ya fue, el decreto 2090 no aplica, pero para ella se aplicó. Lo mismo está en el caso de las compañeras que tenían la representación del doctor Guillermo Herrera, que fue secretario privado de la gobernación de Antioquia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También teníamos las mismas condiciones, pero no, que únicamente ese grupito entraba. Inclusive a ellas les aplicaron el acto legislativo del 1 de julio del 2005 para poderlas pensionar con pensión anticipada. Hay casos de pensión sanción de los seguros sociales que se ha dado, y uno solicita el derecho a la igualdad, y la UGPP tiene unas respuestas bastante desiguales, discriminatorias, inclusive de una, que tiene que ir a un juez. Ya nosotros fuimos a un juez y tenemos todos
todos los argumentos, como los expuso el compañero Jesús Alberto y lo ha expuesto los compañeros, y lo mismo la doctora Natividad con sus representados. Y también quiero aclararles, yo no tengo representación porque yo sé que tengo mis derechos. Estoy en la Corte Constitucional, en la pirámide de Kelsen. ¿Qué pasa ahí? La doctora Marta Mirella Pardo, de la Defensoría del Pueblo, le hizo una petición a la Corte Constitucional, no una petición, no, presentó un desacato, primero una acción de cumplimiento, un desacato, presentó todas esas solicitudes y la Corte Constitucional nunca le Dejamos de contestó. escuchar. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. ¿Puedes repetir desde la acción, lo que estabas narrando, la acción de cumplimiento, por favor? De la acción que, perdón, me repite, doctora. Presentó desacato la Defensoría y sí, la Defensoría la Defensoría a nombre de la doctora Marta Mirella Pardo presentó un desacato y también una acción de cumplimiento a la Corte Constitucional en el año 2016-2017 y la Corte nunca le contestó, ella en representación de todos los trabajadores. Pero ¿qué hace el par Telecom? Como el par Telecom juega a un cartel de corrupción, perdónenme la expresión, pero es que es así, no le podemos llamar otra cosa sino un cartel de corrupción, únicamente tienen cabida determinados para ganar y otros no. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos el principio, la corrupción, que es lo que es la parte que no le gusta a nadie que uno diga. El doctor Alberto Tomás Carrasquilla, siendo ministro de Hacienda en el año 2003, le dice a Javier Lastra, por favor, mira a ver si pensionas a algunas telefonistas, en una carta que tengo en mis manos, mira si pensionas a las telefonistas, a los otros diláteles, pero el doctor Javier Lastra lo tomó tan en serio que le dijo a la doctora Beatriz Sade, gerente de Caprecon, no a nadie, no pensione a nadie, niéguele la pensión a todos, que tenemos el gobierno a favor de nosotros, tenemos la rama judicial a favor de nosotros. También cuando se presentó lo de la pensión anticipada, el ministro Carrasquilla sí solicita a la doctora María del Pilar de Fiduciaria Occidente un dinero de 2 billones de pesos, 2 billones, y que para pagar las pensiones anticipadas de los trabajadores, pero no nos han pagado ninguna pensiones anticipadas a nosotros, antes nos las han negado. Todos los, inclusive jueces que están en la cárcel precisamente con argumentos que no dan lugar. Entonces, ahí es donde entra la corrupción. Todo es un hecho de corrupción. Lo de Marta Mirella, porque inmediatamente que ella presentó eso, inmediatamente la cambiaron del sitio de trabajo y colocaron nada menos que al señor Guillermo Jojoa Santa Cruz, quien llevaba la contratación del par por 71 millones de pesos allá. Precisamente lo colocan de jefe de recursos judiciales el doctor Carlos Negret, para favorecer a las fiducias. Por eso inmediatamente impetraron una acción que defendiendo el patrimonio del Estado, cuando el mismo procurador Alejandro Ordóñez me envió una comunicación en la cual la compartí con muchas personas, que el impacto fiscal para derechos fundamentales no aplicaba. Volvemos con actos de corrupción. Es magistrado de la Corte Constitucional en contra de los trabajadores de Telecom para poder parar las tutelas en el que allá en la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos los derechos, pero es la corrupción la que no nos ha permitido acceder a los derechos. Entonces yo le pido, con mucha humanidad, pero humanidad porque nos estamos, ya yo por lo menos mi edad son 59 años, tengo un hijo en condición de discapacidad, ya nosotros estamos en una edad que necesitamos nuestra pensión, hicimos aportes, también cómo es posible que el par me ofrezca a mí 800.000 pesos por los extralegales, cuando mis extralegales suman 231 millones de pesos, y esos extralegales hacen parte de mis aportes de pensión. ¿Cómo es posible que pase todo eso y que los fiscales y todo tengan contratos en el par, hijos de los fiscales tengan contratos en el par? Me tomé el trabajo de hacer esta investigación. Entonces, que la Procuraduría, tenemos ahí un doctor Gabriel Ibarra, que es inamovible en la Procuraduría, y todo contesta, lo que diga el par,
yo creo que él ya no sabe nada más que contestar, sino lo que diga el par. La Corte Suprema de Justicia también lo mismo, por eso los compañeros han perdido las demandas laborales ordinarias, precisamente por eso, debido a la corrupción, a que la señora Hilda Terán oculta documentos. Por lo menos yo hice una petición voluntaria para mi pensión anticipada el 14 de marzo del 2003. Esta es la hora que la fiscal, que hizo la señora de la fiscalía, ocultó también lo que la señora Hilda Terán ocultó a la Corte Constitucional. Entonces estamos frente a un acto de corrupción. Yo invito a la honorable mesa que está ahí que tomen nota de esta situación, porque es la corrupción la que ha llevado a esto. Los dineros, en el informe de la Contraloría, los dineros aparecen acá en Suiza, en un banco de Schaffhausen. Parte de los dineros, porque también hacen parte también unos dineros de Ecopetrol. También, yo no sé, con todo el respeto y sin ir a ofender a nadie, les presento disculpas, pero una de las que aparece en el banco de Schaffhausen en Zurich, de la oficina administrativa de la doctora Gloria Cortés de la UGPP. No me explico por qué aparece en las actas de la Cámara de Comercio. Entonces ahí está todo y aparecen los dineros de los extrabajadores. Y también hay otra situación, las teleasociadas. Las teleasociadas, no, la única que no fueron liquidadas fueron Telebucaramanga, Metrotel. Ellas no fueron liquidadas, ahí aparecen eso. Y Telebucaramanga ha hecho sustitución patronal de muchos trabajadores, lo mismo que Metrotel. ¿Qué pasa entonces con la desigualdad? Se nombró un Ministerio de la Igualdad, pero allá no tenemos necesidad de ir. Nosotros necesitamos justicia, humanidad y bondad. Muchas gracias. Gracias, señora Mirech. El señor Manuel Montaño tiene la palabra, pero les pediría que entonces, pues, con el ánimo de podernos escuchar todos, podamos reducir pues el tiempo de nuestra participación. Gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Muy amable. Espero que todos me escuchen. Un cordialísimo y fraternal saludo para todos los compañeros trabajadores de Telecom, para la doctora, que tengo el placer de verla ahora en cámara, Nata Vida. Es un placer conocerla, doctora. Para todos los de la UGPP y todos los que se encuentran allí. En mi calidad de ex trabajador, igualmente, y como apoderado de algunos compañeros en algunas demandas, no me voy a referir mucho, ni me voy a extender en lo que les voy a manifestar, pero es lo siguiente. Si bien es cierto, fuimos despedidos injustamente de la estatal Telecom, como en algunas acciones judiciales ya se ha dicho, es pertinente que en este caso que la UGPP se encuentra, creo, en la conferencia en línea también y está presencialmente allá, tenga en cuenta lo siguiente. En el momento que a nosotros, los trabajadores de Telecom, nos despidieron, nos aplicaron la norma establecida, perdón, la norma no, lo establecido en la convención colectiva en el artículo 5º. Pero resulta que ese artículo fue derogado por el artículo de la convención 96-97, sí, a nosotros nos aplicaron 95-96, del 96-97 fue derogado. Por ende, en este momento todos los despidos de los trabajadores de Telecom deben de ser declarados ilegales, porque a nosotros se nos aplicó una norma que ya estaba derogada en la convención 96-97. Segundo, la convención colectiva que a nosotros de alguna manera nos aplicaron, que entró a regir el 18 de febrero de 1994, es decir, entró a regir un mes antes de que entrara a regir la ley 100. En esa convención, en el artículo 2º, como bien lo explicaba el compañero cuando inició la exposición, no aparece en ese momento todavía una entidad como la ATT, entidad que apareció cuando mediante una maniobra antijurídica, 22 meses y 18 días después de haber firmado la convención colectiva 97-98, se procuró aclarar una parte del artículo 2º de la convención. Situación a todas luces ilegales, porque la ATT no hace parte de la que firmó la convención colectiva inicial. Ahí aparece posteriormente la ATT. En la firmada de la convención inicial aparece solamente Citelecom, perdón, no es ATT, discúlpeme, Acitel,
Debo hablar el día Citel. En la convención inicial aparece Citelecom y ATT. Posteriormente, de 22 meses y 11 días después, apareció Acitel, y Acitel aparece firmando esta convención con la cual le adicionaron requisitos a la convención colectiva. Fue firmada 22 meses después, y las personas que aparecen, las personas jurídicas, escúchenme por favor, las personas jurídicas que firman la convención colectiva no son las mismas personas jurídicas que firmaron la convención inicial. Quienes trataron mediante este mecanismo de aclarar el artículo 2 de la convención colectiva no son las mismas personas jurídicas que debieron haber firmado la presunta aclaración. Es más, la fuente de las pensiones en Telecom es imposible que se vaya a dirigir a que sea una adenda la que es la fuente de las pensiones en Telecom. Eso no está establecido en ninguna parte. Las pensiones de Telecom están establecidas en la convención colectiva, que está debidamente pactada, y de acuerdo al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo es la que quedó debidamente inscrita, más no la adenda que fue inscrita 22 meses después y por personas jurídicas totalmente ajenas a lo que se había pactado. O sea que hay unas ilegalidades allí que no han sido tenidas en cuenta en ninguna manera por ninguna entidad. Pero me adolece en este momento que en esta conferencia debió haber aparecido también el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque es que, y nuestras cortes, porque es que son ellos los que en último momento han venido fallándonos a nosotros y han venido dando al traste con todos los derechos que tienen los trabajadores de Telecom. Si bien es cierto, ahí se encuentra la UGPP, que debería de enderezar este camino desde ya, ¿sí? Pero en últimas, muchos de del traste que han dado nuestras demandas y nuestras solicitudes, ha tenido que ver directamente la justicia con el traste que ha dado con la solicitud de las pensiones de los trabajadores. Yo quisiera que pensaran y analizaran un poquito más esto, que miráramos nuestra convención, que miráramos, si bien es cierto, la normatividad, pero, vuelvo y les digo, a nosotros el artículo 24 del 1615 manifiesta que nos van a aplicar un artículo de la convención colectiva que fue firmada y pactada en el 2018, pero cuando vamos a mirar ese artículo se encuentra totalmente derogado. Es decir, allí hay un peculado, ya hay una situación que es un delito en este momento y nadie ha hablado de él. Entonces, tenemos que mirar a ver qué es lo que ha sucedido con eso y que esos despidos de alguna manera han declarado ilegales. Muchas gracias, muy amable, un saludo para todos, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, don Manuel. Entonces, procedemos a darle la palabra a la doctora Natividad. Gracias. Muy buenos días a todos. Les reitero que mi intervención se va a basar en lo que ha sido los fallos incumplidos por parte de la UGPP, lo que ha sido la petición o agotamiento de vía gubernativa ante la UGPP que reemplazó a Caprecom a partir del año 2015. Caprecom terminó su liquidación en el 2012 y hasta el 2015 acogió la UGPP los trabajadores de Telecom o extrabajadores de Telecom y toda la masa que allí venía le fueron transferidas a la UGPP como las historias laborales que las mantenía el PAC. Fundamentalmente lo que dice el doctor Ura, perdón, es muy cierto. Aquí la adenda no tiene cabida porque fue llevada al Ministerio del Trabajo y ahí lo puede certificar y es muy bueno que ojalá y esté la señora ministra de Trabajo que lo puede constatar, que la introdujeron casi 2 años en forma posterior. Segundo, legalmente
una adenda no puede modificar una convención colectiva de trabajo de acuerdo al artículo 467. Tercero, el amparo del cual han hecho uso los señores del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom, que ustedes saben que es mixto por cuanto tiene a dos sociedades, Fidoagraria y Fidopopular, que van interviniendo por separado para hacer los procesos dilatorios. De allí que el proceso que se adelantó en Barranquilla, que llegó a la Corte y que ha llegado 2 veces a la Corte Suprema de Justicia y 2 veces a la Corte Constitucional, han sido por intervenciones individualizadas de esos entes. Tercero, aquí, como bien lo expuso Jesús Alberto, no se ha tenido en cuenta la convención colectiva en sus distintos aspectos del carácter o régimen convencional en sus 3 modalidades. Y ese mismo régimen es el pensional. Cuarto, cuando sale un fallo, generalmente se empieza a delatar por las liquidaciones que se presentan y más cuando se han generado salarios moratorios que contravienen la normatividad aplicable, porque cuando se establecen salarios moratorios, ustedes saben que es un día de sanción de cada trabajador que ha salido favorecido por el no pago. La UGPP tiene un concepto muy diferente a lo que es el ordenamiento de las pensiones. ¿En qué medida? En la medida en que ellos creen que las pensiones se quedan estáticas y las pensiones que han sido ordenadas siguen su curso para ser actualizada con el aumento que hace el gobierno, que es de acuerdo al IPC. Ese acuerdo del índice de precios al consumidor es el que se le está liquidando en los procesos ya terminados, como es la sentencia SL 761, que hoy está con el Ejecutivo al interior del Juzgado Tercero Laboral del Circuito en Oralidad de Barranquilla. Son situaciones que tenemos que ponernos de acuerdo en esta mesa de trabajo y luego, si así lo dispone el gobierno nacional, en la mesa de concertación. Es muy diciente y claro, yo aquí no puedo negar que algunas compañeros saquen a relucir la adversidad que han vivido dentro de su núcleo familiar por el aspecto de haber entrado en liquidación la empresa nacional de telecomunicaciones. Óigase bien, esto sí quiero dejarlo claro, empresa que jamás le generó pérdida al gobierno de Colombia. Sin embargo, las ansias de aplicación de la política neoliberal no dejaron la libre competencia que podría tener hoy la empresa. Sin embargo, y esto sí es público, el PAR no ha dado cuenta de los contratos que le generan para el cubrimiento
de los pagos que tenga que hacer con respecto a las demandas laborales, nos ha dado sobre los contratos que el PAR ha hecho con las entidades transnacionales que vinieron a reemplazar a Telecom, a quien no le dejaron competencia. Sin embargo, toda la estructura y el espectro con que ellos cuentan dentro del territorio son las estructuras de Telecom. Allí ha habido un contrato y de acuerdo al decreto 4781, en su artículo 12 establece que ese generamiento de dividendo es para cubrir los costos que ha dejado la liquidación de la empresa Telecom. Quiero también advertir que no es cierto lo que en reunión pasada y que no he visto el acta, se dijera que Telecom se liquidó. Por favor, eso no lo puede manifestar de ninguna manera. Lo puede manifestar la doctora Hilda Terán Calvache. Y no lo puede manifestar sencilla y llanamente porque hubiese desaparecido el PAR, el Patrimonio Autónomo de Remanente, porque ya no era necesario si estuviera totalmente liquidada. Y a propósito, no solo en el 2012 se pronunció el Consejo de Estado, sino en el 2017, cuando sale la nulidad igualmente de la liquidación de una de las teleasociadas. Lo que no se ha entendido por parte de algunos ex trabajadores es que las teleasociadas son un satélite de Telecom y por lo tanto han de ser tenidas en cuenta toda vez que igualmente la fueron liquidando por parte. Sin embargo, esto no es la discusión que hoy nos confronta en esta mesa de trabajo. En esta mesa de trabajo tenemos que advertir son las formas en que la UGPP tiene que entender que hay unas normas convencionales que cumplir, como bien lo explicó Jesús Alberto y como bien lo explicó quien me antecedió en el uso de la palabra. Estas circunstancias nos llevan a pensar en que así se cambie la dirección de la UGPP, los asesores que ahí están con la misma mentalidad de aplicación de la Ley 100 de 1993, cuando ello no es cierto. Cuando nosotros tenemos claro que con el decreto que entró en vigencia el 31 de diciembre de 1992, decreto 2123, las modalidades pensionales quedaron cubiertas por ese decreto y el régimen de transición que pretenden aplicarle a los trabajadores o extrabajadores de Telecom, como es el artículo 36 de la ley 100 de 1993, no es aplicable porque también estuvieron cubiertos. Y de allí ve uno la circular que en su momento pasó la señora vicepresidente de Telecom, como fue la doctora Mosquera. De tal manera que nosotros tenemos que entender que aún teniendo una mesa de concertación, si los asesores siguen con la misma mentalidad de aplicar Ley 100 a los ex trabajadores de Telecom que estaban cubiertos por el régimen de transición preestablecido en el artículo 21-23
como lo entendió la Sala Segunda de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que incluso había proferido fallo el SL 3280 de 2018 y que en razón de que las sociedades integrantes del patrimonio autónomo de remanente interpusieron una tutela, esta fue enviada para revisión y es cuando se inaplica el acta 1782 del 28 de febrero de 1983, que explicaba con atención quién podría ser tenido en cuenta para el lanzamiento de la pensión anticipada, que superaba la establecida en la Ley 790 de 2002, que se mantuvo o se mantiene para las empresas estatales que van a ser reestructuradas. De tal manera, honorables miembros, entes de la UGPP, que yo tengo claro que si no se cambia la mentalidad conceptual con la que se ha venido trabajando para todo negarlo, y que al momento de recurrir a la justicia ordinaria, aún con fallo de los instrumentos que tiene el derecho laboral, como es la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que es un ente de cierre, aún siguen discutiendo su interpretación. Por favor, allí llamo yo la atención que si no cambiamos asesores que vengan con la misma conceptualización, nosotros no vamos a hacer nada. Estamos en el gobierno del cambio. Yo igualmente llamo en parte la atención en ese sentido, porque es que no podemos estar siendo permisibles que después de que un organismo de cierre profiera un fallo con un resuelve determinando qué se va a cumplir, porque en los procesos ejecutivos generalmente vienen dos obligaciones, una de hacer y una de dar. La de hacer es que se profiere el acto administrativo para efecto de que se pensione. Y la de dar consiste en el pago efectivo de lo que se adeuda. Y esto no lo viene haciendo, es más, lo viene discutiendo, es más, lo resuelve. Tienen que ser nuevamente aclarados ante un estrado judicial donde está un ejecutivo y aclarar lo que ya fue discutido, eso sí nos lleva al caos. Por favor, yo en ese sentido le quiero escribir al señor presidente que si vamos a contar con los mismos asesores, no hemos hecho absolutamente nada, porque yo no estoy diciendo sino que se lea la norma, que se aplique de acuerdo, que se lea la convención, que se lea el JDU 12, que se lea el JDU 5, que se mire la convención colectiva, que la adenda no tiene vigencia. Eso es lo que se quiere y no lo que dice la doctora Natividad. La doctora Natividad es un ave de paso, pero la doctora Natividad sí ha estado al frente de las situaciones de los trabajadores que en una u otra forma perdieron su núcleo familiar, de los trabajadores que en una u otra forma se fueron del plano terrenal y quedaron las familias en el limbo jurídico. De todas estas situaciones que hemos tenido que vivir y que no es un muro de lamentaciones individuales, es la situación en que dejó
el decreto 1615, proferido en forma injusta e ilegal por el gobierno de Álvaro Uribe. Y es más, debo manifestarlo aquí, que ya la Corte se ha pronunciado que el decreto es ilegal porque no estaba dentro de las facultades. Pero vamos, si vamos más allá, la Corte se ha pronunciado que los despidos se constituyen en ilegales y por lo tanto despidos injustos, porque si bien es cierto, se arroparon bajo la modalidad del decreto 1615, que aparentemente es legal, pues la masacre laboral se consideró que era injusta y por lo tanto los despidos son injustos. De tal manera que ese pronunciamiento de un organismo de cierre laboral tenemos que tenerlo en cuenta. Todo asesor que llega a rendir su concepto por fuera de los marcos jurídicos. Allí llamo yo la atención en esta mesa de trabajo para luego acceder a la mesa, que yo se lo pedí al doctor Gustavo Petro, a efectos de que nos sentemos y concertemos mediante un acta, porque ya los trabajadores, el cúmulo de trabajadores no tiene forma de salir adelante, donde perdieron su casa con una figura creada por el PAR, como es Configura, vendiéndole a Configura todos los contratos que habían suscrito los trabajadores para adquirir sus casas. ¿Y quién dirige a Configura? ¿Y de quién es Configura? Del exministro Carrasquillo. Oye, por favor, nosotros estamos hablando de la corrupción, pero estamos adentro de la corrupción. Y lo que viven los trabajadores es parte de la corrupción que se está viviendo al interior de los entes que mediante los cuales se tramitan los derechos de los trabajadores. Pensé que la doctora Hilda Terán Calvache iba a estar para mostrarle la forma como ella dice que cumplió con el fallo SL761, cuando no es cierto, y aquí tengo las consignaciones. Pero ya hay una abogada que ella puede hacer cumplir ese fallo porque ella tiene estrategia al interior del PAC. Entonces, eso también muestra parte de corrupción. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Natividad, por su excelente recuento de la situación y además la argumentación jurídica. Bueno, aquí hay alguien que... Sí, eso les iba a proponer. Si le damos la palabra, por favor, a la UGPP y nosotros cerramos. Yo voy a hablar. ¿Sí? Yo voy a hablar. Sería bueno, compañero, escuchar a la Qué pena, pero todavía falta ampliar un poquito, qué pena con ustedes, pero falta ampliar un poquito con relación al instructivo, que también se toma como real, que es un documento apócrifo. Entonces, por favor, también que nos dejen ampliar un poquito ese tema. Gracias, qué pena con ustedes. Si me pueden regalar también la palabra, por favor. Perfecto, entonces vamos a, pero por favor que sean muy cortos. Aquí ya van a exponer sobre el instructivo. Una moción de procedimiento, compañeros y compañeras, yo les sugiero que con la exposición magistral que ha hecho la doctora Natividad, que ilustra y recoge todo el proceso liquidatorio de Telecom y la incidencia hoy en día en los trabajadores, sería bueno y necesario, oportuno escuchar a las personas que hacen presencia de la UGPP, porque si no, nosotros nos echamos todos el cuento muy chévere, el tiempo se agota y no conocemos la opinión ni la posición que tiene que fijar hoy y respuesta que nos debe muy seguramente dar ante la situación que se ha venido dando.
y más luego nosotros, si se hace necesario, aportaremos a la discusión en aras de ayudar y avanzar en el proceso. Pero eso que totalmente acogida la moción es totalmente válida y de todas formas es importante escucharlos a la UPP, por supuesto. Bueno, entonces le damos la palabra a la UPP, doctor Juan David. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nosotros, pues, de parte de UGPP, ya la doctora Lisa, el doctor Javier me quiere complementar esta pequeña intervención que pretendemos hacer. Lo primero, recibimos, digamos, todas las observaciones, tomamos la de cada una de ellas, de cada una de las intervenciones fue muy valiosa. Un poco, sí, el llamado al respeto siempre, porque insinuar de pronto algún tema de corrupción y en la entidad que nosotros representamos, nunca lo vamos a aceptar en ese sentido, porque precisamente a la UGPP la crean para recibir entidades que se liquidaron o por desorden administrativo o por temas de corrupción. Nosotros somos garantes del erario público, salvaguardamos el erario público y nos pusieron acá para reconocer lo que en derecho corresponde. Nosotros acá no estamos para dar más nunca de parte de nosotros, ni recibiríamos una orden donde nos digan que debemos negar cuando el derecho corresponde, y tampoco nos han dicho que debemos de más. Nosotros no damos ni más ni quitamos, sino sencillamente lo que esté, que corresponda a la ley. Eso era una pequeña como observación que quería hacer. Segundo, nosotros, para aclarar, nosotros no somos administradoras, nosotros somos reconocedoras, es decir, nosotros no tenemos afiliados en este momento, como los tiene, digamos, Colpensiones, y que ellos vienen pues haciendo sus aportes ahí. Como reconocedora, nosotros en el tema de Telecom específicamente, nosotros reconocemos unos derechos a través de los actos administrativos. Previo a la inclusión de la nómina de pensionados, estos dos deben ser aprobados por el PAR Telecom. Entonces ahí sí viene una de las primeras dificultades y en las cuales nosotros estamos trabajando en la mano del PAR. Escuchaba en algunas de las intervenciones demora en los pagos o demora de pronto que se devolvían estos pagos y en eso tenemos una oportunidad de mejora en parte de los procesos acá de UPP y el PAR. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un decreto, que ustedes tal vez lo han escuchado, y nos dice que todas las entidades administradoras o reconocedoras de pensiones deben aplicarse y deben ceñirse a los certificados de factores salariales y de tiempos de servicios expedidos por el CETIL. Estos son unos certificados que lidera el Ministerio de Hacienda, donde ya la gran mayoría de entidades públicas vienen haciendo ingreso poco a poco dentro de este aplicativo CETIL. Nos ocurre muchísimo que difiere el CETIL con el RTF, que es el documento que en su momento se le expedía a los extrabajadores o padres de Telecom, donde se hacía certificar sus tipos de servicio y, muy importante, los factores de salario. Cuando el empleador no nos certifica completo a través del CETIL, ahí vienen grandes límites que tenemos nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Y se lo digo al ministerio, digamos que es un gran compromiso que nosotros podemos adquirir y es seguir en ese tema de trabajando. ¿En qué sentido? Si bien nosotros recibimos los expedientes pensionales de los extrabajadores de Telecom, no todos tienen RTF. Entonces a nosotros varias de las quejas que nos llegan constantemente del pensionado es, oiga, pero reconózcame con el RTF. Ahí me dice que eso no está. Entonces nosotros vamos al PAR para que nos expidan las certificaciones, para que nos ayuden a conseguirlo, y en los expedientes que nos entregaron, no. Yo busco, digamos, la buena fe y no digo que haya sido malintencionado que en todos los expedientes no existiera un RTF. Tal vez porque se manejaba esos expedientes de manera manual. Nosotros, UGPP, hoy todo lo manejamos 100% digitalizado y tenemos una custodia en una bodega de estos expedientes pensionales, pero nosotros todo lo manejamos debidamente digitalizado. En este momento histórico no lo tenía. Fue parte de la creación de UGPP, es como mejorar esos procesos, mejorar toda esta, para poder salvaguardar toda esta documentación, y entonces en todos los expedientes no los tenemos. Ahí me lleva un punto muy importante, esta parte que les toco, y es los fallos judiciales. Cuando nosotros nos toca cumplir un fallo judicial, nosotros no podemos entrar a hacer una observación o una interpretación o ponernos una posición que no cumplimos los fallos judiciales. ¿Qué podemos hacer?
en virtud de todas las posibilidades jurídicas que tengamos o los mecanismos judiciales que sean legales dentro de la UGPP, y si no se comparte una decisión judicial, pues lo normal que puedan hacer las entidades o los pensionados, el demandante o el demandado, es poder interponer los recursos de apelación, una aclaración del fallo, porque a veces los fallos no son consecuentes en lo que dijo en su parte emotiva con la resolutiva. Eso lo conoce la doctora Natividad, porque en algunos casos hemos podido vislumbrar que yo digo, bueno, ¿y aquí qué nos quiso decir el juez? ¿Sí le reconoció o no le reconoció? Así hemos tenido, doctores, nosotros fallos judiciales que atender, y nos quedamos en la mitad en ese tema tan complicado. Y bueno, que le reconozco o no le reconozco, porque en una parte me dice una cosa y en la otra me dice la otra. Entonces, esos pueden ser los fallos judiciales que no buscamos dilatar. Nosotros no dilatamos. Ya una orden judicial es de estricto cumplimiento por mandato constitucional, y nosotros como servidores públicos sí o sí tenemos que cumplir. Sí les doy la razón. Cuando atendemos los fallos judiciales y nos vemos de pronto abocados en un proceso ejecutivo, cuando no tomamos uno de los factores es porque no lo tenemos, porque en el RTF no viene certificado. El fallo judicial dice, inclúyale tal bonificación o tal prima, y nosotros no la tenemos certificada. No obró dentro del expediente judicial en algunos de los casos. No estoy hablando en generalidades, estoy hablando de casos puntuales. Nosotros también nos vemos abocados a esperar a que el juez me aclare y me diga, oiga, no, mire, usted lo tiene que liquidar y se lo tiene que liquidar con error, porque no lo tenemos dentro del expediente pensional de nosotros ni dentro del expediente judicial, y eso dificulta la labor de UGPP al momento de cumplir los fallos. Pero ni más faltaba que nosotros no vayamos a cumplir los fallos judiciales. Los fallos judiciales en Colombia, en la UGPP, sí o sí los tiene que cumplir. Que hemos tenido interpretaciones diferentes y que en los mecanismos judiciales nosotros, a través de nuestra agencia judicial, que tenemos mecanismos judiciales legales, también tenemos que salvaguardar el erario público. Como servidores públicos también tenemos que ser responsables en ese tema. No hablo en la generalidad, ni mucho menos. Nosotros hemos atendido un número importante de fallos judiciales, hemos atendido como nos lo establezca el juez y lo hemos cumplido. Sí hemos tenido algunas dificultades de pronto para los pagos, pues los doctores del ministerio nos entenderán que nosotros el presupuesto nos lo asigna Nación, y a veces nos queda corto el presupuesto para dichos pagos, sobre todo lo que tiene que ver con intereses y algunos sistemas, porque las mesadas pensionales, pues como ya les advertí anteriormente, pues se pagan de una forma diferente. Pero los intereses sí, a veces tenemos alguna dificultad presupuestal, porque pues nosotros dependemos del presupuesto nacional, lo que nos puedan dar. Nosotros hay un punto muy importante, y que es un tema que los mismos jueces nos han fallado en diferente dirección, y es la exigencia o no del artículo 36 de la Ley 100 referente al régimen de transición. La convención como tal nos dice exija el régimen de transición. Entonces nosotros administrativamente nos vamos a la convención, se aplica. Algunos jueces, cuando las personas están de acuerdo con la decisión, lo otorgan el reconocimiento sin necesidad de régimen de transición, pero otros nos salen los fallos contrarios y con esa exigencia del régimen de transición. Nosotros, ¿a dónde nos vamos? A la convención. La convención claramente para nosotros, para nuestra interpretación, lo trae de esa manera. No obstante, les digo aquí a todos los asistentes, nosotros tomamos nota con el doctor Javier y la doctora Alicia de muchas preocupaciones de las que ustedes tienen. Nosotros tenemos acá al interior de la UGPP un comité de defensa y conciliación donde se validan todos estos casos, todos estos temas, y donde de parte de nosotros vamos a levantar la mano, vamos a llevar todas las observaciones que nos han hecho, ni más faltaba. Vamos a revisar nuestras líneas institucionales, porque nosotros bajamos todos los lineamientos a nuestros equipos de trabajo a través de una línea general, y vamos a revisarlas. ¿Y qué sería válido poder revisar? Esa aplicación del régimen de transición, ese cumplimiento estricto a los fallos judiciales, las estrategias judiciales que nosotros tengamos válidamente las podemos revisar, y ese sería parte del compromiso que tendríamos nosotros, digamos, aquí como GPP. Para finalizar, pues, sé que estamos cortos de tiempo, y pues darle la palabra a mis compañeros si así lo deciden, si me faltó algo por decir, que se hace importante, y Carmen, yo pediría la colaboración del ministerio en este sentido. Nos hablan de algunos casos puntuales
y la UGPP, nosotros tenemos algo muy presente y es el ciudadano. Si nosotros tenemos un ciudadano o un pensionado afectado por alguna decisión administrativa o algún fallo judicial que podamos entrar a revisar o que no se haya cumplido algo así, yo les agradezco esos casos me los puedan facilitar. Si todos están de acuerdo y si el ministerio nos puede apoyar en esa labor, podríamos, de todas las asociaciones y agremiaciones sindicales, poder recoger esos casos puntuales, que sean de verdad puntuales y que sean esos casos especiales, que tengamos alguna afectación en ese ciudadano y nosotros nos comprometemos a estudiarlos y a dar una respuesta de fondo de cada uno de esos casos. No importa que no haya sido atendido por UGPP, pues nosotros recibimos, esa parte importante del preámbulo, nosotros recibimos este tema en el 2015 y puede ser que algunas cosas vengan de antes, puede ser que vengan con una interpretación anterior o algo, y esos casos a nosotros como UGPP sí nos mueven. Y eso los tratamos aquí como casos especiales. Tenemos una línea, digamos, de trabajo dentro de los equipos de trabajo como casos especiales y los quisiéramos conocer. ¿Por qué quiero que los unifiquemos? Porque de pronto si me llegan por cada una de las agremiaciones o algo, lo perdemos del radar y dejamos al ciudadano sin atenderle ese caso. Y yo sí quiero comprometerme con ustedes a que revisamos los casos puntuales que cada uno de ustedes tengan para poderlo validar. De la persona, por ejemplo, que nos estaba hablando desde el exterior, y que entiendo que tiene una condición especial, ni más faltaba. Tenemos que revisar su caso. Yo tenía en mis apuntes algo como para decir, todos los casos no son los mismos. Alguna persona cumple con los requisitos de la convención, algunas no. Entonces, compararse con el excompañero no siempre es bueno. Este tema pensional nos ha enseñado en el sentido que cada persona tiene su historia. Su edad diferente, su ingreso diferente, la fecha de ingreso, de retiro y las normas o los cargos que desempeñaban dentro de Telecom pueden ser diferentes. Entonces, eso no es tan bueno uno decir, mire, es que esta persona sí y aquí no porque es corrupción. No, yo eso no lo acepto porque les digo, no, a esta persona sí porque se le dio alguna normatividad que aplicaba a esta persona no, miremos por qué no. Si está bien aplicada la normatividad, lo confirmaríamos y si no es así, pues lo entraremos a revisar porque pues para eso nos crearon a OGPP. La idea de nosotros es poder colaborar, Carmen y doctores del Ministerio y todas las personas aquí asistentes. Nos quedamos con cada uno de los puntos. Para nosotros fue valiosísimo esta reunión, para nosotros fue supremamente valioso ese diálogo social. Nosotros estamos montados en las directrices presidenciales de sentarnos y escuchar, pero no solamente escuchar por escuchar, sino escuchar y tomar acción y nota de todas las cosas que debamos hacer. Si nosotros al interior, reitero, debemos corregir alguna línea precisamente, lo haremos. Si tenemos algunas falencias en algún tema, lo validaremos sin ningún problema. Nosotros el ego no lo tenemos tan grande que no podamos revisar, por el contrario, lo tenemos es abierto a escuchar y poder solucionar en la misma línea de nuestro presidente, en la misma línea institucional que nos marca el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Digamos, es importante y muy valioso resaltarlo en esta mesa. Nada está escrito en piedra, nada está tan escrito que no se pueda cambiar. Y si hay posibilidades, María, si tenemos posibilidades de interpretar en favor del trabajador, en favor del extrabajador, en favor del ciudadano, créanme que sí lo vamos a hacer. Entonces, para cerrar, pues si ustedes están de acuerdo, esos casitos especiales los podríamos unificar por medio de la convocatoria del Ministerio de Trabajo. Le daríamos una celeridad a esos casos, comprometo que lo revisamos con la doctora Alicia, con el doctor Javier desde el ámbito de la defensa judicial, la doctora Alicia desde el ámbito aquí pensional y el equipo de trabajo tenemos pues para poder hacer revisión de los mismos y poderle dar tranquilidad al ciudadano y decirle, mire, en efecto aquí había una interpretación diferente o en efecto no, mire, usted no lo cobija o el fallo, o a veces me ven casos donde ya fueron a un juez y el juez les dijo no tienen derecho y seguimos insistiendo, ahí entiéndanos a nosotros como servidores públicos, si ya hay algo fallado, nosotros no podremos atender algo, ya perdimos competencia, nosotros nos tenemos que atender para el fallo judicial en lo que nos apremie. Y eso hace parte pues del respeto de los tres poderes del Estado que debemos pues respetar y acatar en el orden constitucional. Básicamente esa era mi intervención, Carmen, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la escucha, por escucharnos respetuosamente, nosotros lo hicimos de la misma manera y muy abiertos
a este diálogo social. No sé si doctor Javier, doctor Alicia, ustedes me quieran complementar en algo que se me haya, hecho parte de UGPP. Muchas gracias. Sí, Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todos. Los saludo otra vez nuevamente muy atentamente. Pues básicamente muy clara la exposición del doctor Juan David. Hemos escuchado muy atentamente las observaciones que nos han indicado los extrabajadores, los apoderados de los extrabajadores, siempre abiertos a, como les decía inicialmente, a escuchar, a atender, a básicamente, obviamente, pues digamos, incluso adecuar las líneas de la entidad que, como ustedes lo decían, pues básicamente tenemos unas líneas jurídicas que entendemos obviamente en este ejercicio del diálogo social que básicamente para nosotros es muy claro y muy importante. Y pues básicamente esta entidad pues está trabajando también en ese tema de gobierno abierto. El gobierno abierto pues tiene esos pilares importantes de transparencia, de rendición de cuentas, colaboración y obviamente participación de la ciudadanía, que esto es un tema que digamos no es aparte, no es que las entidades decidiendo solas, aparte, sino obviamente siempre escuchando, siempre atendiendo las observaciones que el ciudadano, como les decía inicialmente, nos debemos al ciudadano, y lo decía el doctor Juan David muy claramente, somos muy respetuosos de los ciudadanos, somos muy respetuosos de sus posturas. Obviamente, digamos que históricamente sabemos que este tema pensional, no solamente con ustedes, ha sido históricamente de mucha litigiosidad. Obviamente nosotros venimos trabajando incluso en una reducción de litigiosidad, en buscar racionalizar la litigiosidad. Básicamente estas entidades pensionales pues siempre tienen, digamos, bastantes procesos judiciales, y desde el ámbito judicial pues estamos también trabajando de eso, básicamente pues en escuchar, en atender realmente las líneas de las corporaciones de cierre. Digamos que para nosotros es muy interesante y muy importante pues escuchar estos que nos han indicado. Obviamente pues la entidad pues ha venido históricamente teniendo unas líneas jurídicas basadas no en caprichos, no en posiciones personales, en posiciones particulares, que en eso pues también me uno a la observación del doctor Juan David de parte de los EPP. Digamos que somos respetuosos totalmente de los, digamos de los jueces, de las ramas del poder público y de la ciudadanía, y pues obviamente digamos que en ningún momento aquí las posturas vienen dadas o marcadas por digamos alguna persona. Básicamente son estudios que se hacen juiciosos, esto es una entidad técnica, y pues digamos que sí, digamos que en ese punto nosotros no rechazamos puntualmente el tema, digamos, de algún tema de corrupción. Nosotros en ese punto somos básicamente muy transparentes, es una entidad creada con ese propósito, y básicamente pues entiendo que ustedes se referían a otras situaciones, pero de parte de la entidad queremos aclarar que nuestras posturas no tienen que ver en ningún momento con ninguna situación u orden de alguien o de un ministerio, un ministro o un alto cargo. Nosotros somos respetuosos obviamente de la línea jurídica, y en ese estudio técnico pues se han determinado obviamente unas líneas que obviamente pues entendemos muchas veces no se comparte por parte de la ciudadanía, pero estamos precisamente en este espacio para escucharlos, para revisar si es necesario nuestras posturas. Esto, como lo decía el doctor Juan David, no está escrito en piedra, básicamente es bueno revisarlo nuevamente, si bien digamos que incluso pues básicamente en otras circunstancias, en otros temas también, la entidad pues siempre ha estado presta a escuchar, a atender y a cambiar cuando obviamente las líneas jurídicas así lo permitan, y digamos los tecnicismos jurídicos y obviamente pues también la situación social pues permita obviamente tener líneas diferentes a las que tenemos hoy. Entonces pues básicamente pues nosotros pues somos conscientes de muchos aspectos que ustedes hablaban sobre el tema de la aplicación del régimen de transición, de la que ustedes señalaban de la invalidez de la adenda. Pues básicamente para nosotros es un tema que revisaremos. Digamos que la adenda pues desde que recibimos Telecom pues es una de las cosas que aprendemos, que recibimos la adenda dentro de la convención, que señala obviamente la exigencia del régimen de transición, que obviamente ustedes lo discuten, insisto, aquí no es un tema de entrar a discutir en este momento las posturas, porque soy consciente de que cada uno puede tener las posturas, insisto, nosotros no estamos parados férreamente en esas posturas, estamos dispuestos a revisarlas, a mirarlas conforme, como lo decían ustedes bien, en la postura que las Cortes, altas Cortes, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional haya enmarcado al respecto. Entonces, pues básicamente nuestra intención aquí en esta mesa es escucharlos. Básicamente yo quisiera como puntualizar los aspectos que serían buenos como tener pues, claros para poder revisar. Entiendo yo, digamos, de lo que les escuché muy atentamente. Básicamente está precisamente el tema de la aplicación de la adenda. Hay aspectos que ustedes tocaron que la UGPP no es competente para ese aspecto, como el tema de los despidos, ese tema laboral.
digamos que nosotros no somos competentes porque recibimos exclusivamente el tema pensional, una aclaración que, digamos, que quería hacer al respecto. Sin embargo, pues obviamente entiendo que esas circunstancias ustedes quieren discutir, válido, siempre atentos a eso. Obviamente pues sería con el actor correspondiente, la entidad correspondiente, que en este caso entiendo que es el PAR, quien debería pues revisar ese aspecto de los despidos. Nosotros básicamente pues ya en la parte pensional pues tenemos, como les decía, pues entiendo que la parte de la gente ustedes quieren revisar. El tema de las pensiones sanción, también entiendo que es uno de los temas que se quiere revisar. Y pues básicamente pues el cumplimiento de los fallos que decía la doctora Natividad, el entendido pues básicamente que como ya lo decía el doctor Juan David, pues en ese punto sí será bueno que ustedes nos hicieran conocer casos puntuales en los cuales ustedes consideren que no hemos cumplido. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones judiciales, las atendemos, obviamente cuando no estamos de acuerdo pues proponemos estrategias, obviamente de discusión, siempre obviamente en el respeto digamos, a la decisión judicial, cumplimos, pero obviamente pues si tenemos alguna situación, alguna observación en la parte legal, pues obviamente se inician unas acciones con el propósito de que se revisen, obviamente por parte de las altas cortes, pues los fallos que consideramos o los cuales no estamos de acuerdo, pero obviamente siempre pues respetando digamos el debido proceso de los trabajadores. Obviamente, insisto, pues todas estas líneas son revisables, básicamente pues para eso estamos, y en ese entendido pues digamos que queremos tener con ustedes pues digamos ese compromiso de que la entidad pues está presta a revisar esas líneas. Entiendo que pues en esos tres aspectos que resumí, el tema de la adenda, en la parte pensional, el tema de las pensiones convencionales y el tema de cumplimiento de fallos, no sé si se me escapa algo, ya que debemos como puntualizar para poder tener claro los aspectos que se quiere revisar o que ustedes pretenden que la entidad revise, que insisto, estamos muy prestos porque nos parece muy importante estos espacios para obviamente también generar este diálogo de parte de ustedes, digamos, escucharlos atentamente, y de parte pues cuando sea el momento también de revisar las líneas, pues obviamente se los compartiremos también, digamos, posteriormente. Entonces, pues digamos que básicamente esa es mi participación, muy atento y desde la parte penal judicial, si hay alguna observación, siempre atentos para mejorar, porque ese es nuestro propósito. Somos servidores públicos que muy comprometidos con la mejora del servicio público y con atender obviamente al ciudadano, y que se genere esa satisfacción que obviamente como Estado y como gobierno pues debemos darle al ciudadano. Entonces, pues básicamente mi participación, y gracias a todos por escucharnos también, muy respetuosamente. Gracias, muchas gracias, doctor Javier. Bueno, acá hay una persona que pues va a tomar la palabra presencial, entonces vamos a escucharlo. Buenas tardes, les habla Bernardo Santos, doctor Juan David Gómez y doctor Javier Andrés de la UGPP. Queremos presentar disculpas si hubo de pronto un malentendido con la expresión corrupción. La expresión corrupción no es a nivel de la UGPP específicamente, sino es a nivel del patrón. Específicamente como lo hizo la administración de Telecom y después el PAN Telecom, nos ha venido negando el derecho a la pensión, y ustedes deben entender que son más de 20 años nuestra lucha por lograr la pensión. Mientras nosotros teníamos trabajo, mientras nosotros teníamos un mínimo vital, pues ese asunto pensional no nos motivaba. Pero cuando quedamos sin trabajo y sin mínimo vital, ¿cómo levantar nuestras familias, nuestros menores hijos? Y que la mayoría de liquidaciones se perdieron, nos las robaron, negociamos mal, quedamos sin ningún sustento económico. Lo que se vino fue toda una tragedia familiar para todo el colectivo de trabajadores de Telecom. Como lo hemos manifestado a través de las diferentes exposiciones y del compañero Jesús Alberto y magistralmente la doctora Natividad, es muy obvio que hay un desconocimiento del precedente jurisprudencial. Es muy obvio, y que el PAR induce a error tanto a las Cortes Constitucional y Suprema Justicia como evidentemente a la UGPP, porque no es un secreto para nadie que el PAR selectivamente hace lo que quiere y reconoce pensiones a los que quiere. Tenemos compañeros pensionados con 13 años porque así se presentó un plan de pensión anticipada en Telecom mediante un acta de junta directiva que tiene fuerza de ley.
pero esa acta de junta directiva que tiene fuerza de ley, el PAR la ocultó a la Corte Constitucional y allegó un instructivo sin firma alguna, sin responsable alguno y que no tiene absolutamente ninguna validez, y con un instructivo que no tiene validez jurídica. En la Corte Constitucional, sentencia CU 377 del 2014, le quitó a 609 trabajadores el derecho a la pensión. ¿Todo por qué? Porque oculta dolosamente el acta de junta directiva 1782 del año 2003, donde teniendo fuerza de ley, como lo acaba de afirmar el ministro Mauricio Liscano, que esa acta tiene fuerza de ley, ¿sí?, se le quita 609 pensiones reconocidas a los trabajadores de Telecom. Luego, en el caso de Telecom, doctor Juan David y doctor Javier Andrés, el colectivo, me atrevo a decir que más de un 90%, el colectivo de Telecom tiene derecho a la pensión convencional. Bien, por la vía del retén social, cuando nos dejaron sin trabajo y se robaron la empresa y ahora se están robando la liquidación, porque es allí donde está la corrupción, ¿sí? Bien, porque nació una figura que se llamó retén social y en la cual están las madres, padres, cabeza de familia, discapacitados y una figura muy importante que llega aquí a esta reunión, que es el prepensionado. La condición de prepensionado, dice la ley y dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las más altas cortes, que nosotros trascendemos la existencia de la misma empresa en más 3 años. Pero como lo afirma la doctora Natividad, la empresa aún está en proceso de liquidación, porque si ustedes observan los decretos de prórroga del PAR Telecom, siempre están modificando el decreto 1615 del año 2003, que fue el que dio origen a la liquidación de Telecom. Luego, la liquidación de Telecom está ahí. Quienes quedamos desprotegidos realmente, tanto del mínimo vital del derecho al trabajo y el derecho ahora a la pensión, pues fuimos nosotros los trabajadores. Esa es la realidad. Telecom es un colectivo que en un 95% o más tenemos el derecho a la pensión convencional, porque la empresa, mediante el acta 1782 del año 2003, mejoró el retén social como prepensionados que daba 3 años, y esa acta de junta directiva que tiene fuerza de ley dio 7 años. Y en principio de favorabilidad, razonablemente ustedes sabrán entender que es más beneficioso para los trabajadores de Telecom acogernos al acta 1782 del año 2003 de Junta Directiva de Telecom, que tiene fuerza de ley, porque daba hasta 7 años. Y esa situación fue desconocida por la Honorable Corte Constitucional, porque el PAR, donde está concentrada esa corrupción que hablamos aquí, doctor Juan David, indujo a error a la Corte Constitucional. Y en esas es que se las pasan, induciendo a error a las autoridades, hablándole al oído, porque muy bien se lo dije a la doctora Hilda Terán, que es la apoderada general del PAR, de usted qué es lo que hace y qué es lo que le habla al oído a los jueces, porque los jueces cambian sus posturas dentro de algún acto del proceso o de una sentencia a otra. Entonces, eso no nos lleva a que nosotros podamos rescatar nuestro derecho a la pensión. Igual, el PAR induce a error a la UGPP porque allega documentos que no son. Con respecto a la adenda de Telecom, como ustedes muy bien la tienen ahí, pero la leen parcialmente. Un documento no puede leerse parcialmente, un documento que es extemporáneo, porque la adenda, como lo explicaba la doctora Natividad y como lo explicó mi compañero Jesús Alberto, la adenda es un documento que no tiene tampoco ninguna validez jurídica, porque fue extemporánea, no tiene identidad de partes, ¿sí? Y además la adenda se hizo fue con un propósito político, de pensionar políticos.
Pero si ustedes leen bien la agenda, porque la agenda tampoco se puede leer por partes, la agenda, como lo dice la TC 853 de 2007, numeral 37, dice la Honorable Corte Constitucional que lo que dice allí en la adenda, la presente adenda convencional, no modifica los actuales regímenes de pensiones en Telecom. O sea, la adenda fue un mecanismo político para abrirle la puerta a los políticos que se fueran a pensionar a Telecom. Pero en el último parágrafo dice la presente adenda convencional no modifica los actuales, entre comillas diría yo, actuales regímenes de pensión. Porque nosotros, por virtud del decreto 2123 del 29 de diciembre del 92, por virtud de ese decreto, nosotros adquirimos un derecho a régimen especial anterior a la ley 100, y eso es lo que quiero que la honorable UGPP y sus funcionarios, servidores públicos, tengan presente que nosotros tenemos un régimen especial de pensiones en Telecom y que está avalado en la sentencia C068 del 96, sentencia de constitucionalidad, que dice que en razón a la transformación de la empresa en industrial y comercial del Estado, nosotros conservamos el régimen especial salarial, prestacional y pensional como trabajadores oficiales. Muchas gracias, doctores, muy amables. Si me permiten terminar, por favor. Bueno, hay muchos pedidos de mano y bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Las participaciones que vienen por parte de los extrabajadores, por favor, que no superen los 3-4 minutos. Por favor, ser muy precisos. ¿Listo? Le doy la palabra entonces aquí al doctor José. Sí, mire, pues una vez más yo agradecer la presencia de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, igualmente agradecer la presencia de los funcionarios de la UGPP. Lástima no haber contado con la presencia del PAC, igualmente la presencia de los compañeros del trabajo y de la doctora Natividad. Creo que los compañeros han hecho un aporte significativo, no voy a tratar de no repetir, pero sí precisar. Uno es que no sé si esté al alcance del doctor Juan David y Javier Andrés, cuando nos dicen de que el trabajador no certifica el tiempo laborado. Pues no tenemos nuestras hojas de vida porque esas quedaron en la empresa cuando nos sacaron, pero no nos dieron tiempo ni de sacar nuestras pertenencias, mucho menos de la hoja de vida. Y quien debe reportar esa documentación a la UGPP o a la entidad que le competa, pues debe ser el PAC, porque para eso precisamente fue creado y es el ente competente que lo debe hacer. No lo ha hecho en amaño a administraciones anteriores, y eso es una de las tareas y responsabilidades de la doctora Pederán, que no lo ha hecho, ha faltado a su responsabilidad. Entonces no nos puede hoy la UGPP solicitar, porque es un documento que se debe hacer internamente entre las dos entidades para que nos quede a nosotros. Lo otro, igualmente, creo que se hace necesario, con la exposición que han hecho mis compañeros, solicitar, como lo hemos hecho mediante oficio y públicamente, a algunas autoridades del Estado, en cabeza del señor presidente, a quien le enviamos oficio, solicitando se instaure una